y es algo que él va a recalcar. Y esto tiene que ver con algo muy importante, que es precisamente que Dios elige y escoge. Bueno, pasaron entonces, pues salió huyendo después de pues que se le acusa que en la primera vez que un egipcio estaba maltratando a su hermano o a uno de sus hermanos, ¿verdad? Lo mata, le pregunta el otro si también lo va. Y entonces ahí pasa otros 40 años, se casa, tiene 2 hijos, pero un día se le aparece el ángel en el desierto, ahí en el monte Sinaí, en una llama de fuego, dice de una zarza que ardía, pero que no se consumía. Siguiente, por favor. Y entonces se le aparece el Señor y le dice que se quite el calzado de sus pies, porque el lugar en el que está él parado es tierra santa. Y ya explicábamos que es tierra santa porque ahí estaba el Santo de Israel. No porque ese lugar quedara consagrado como un lugar de tierra santa que hasta la fecha, pues la gente venera, siempre buscando algo material y dejando un poquito a un lado lo que tiene que ver con el aspecto de la fe, que es la parte esencial hoy, inclusive de la doctrina cristiana. Y entonces el Señor le dice que él ha visto, el Padre le dice que ha visto la aflicción del pueblo, la situación que ellos están viviendo en Egipto. Ha podido oír su gemido, ¿verdad? Porque Dios escucha y ha descendido para librarlos. Y entonces hace el llamamiento para él y le dice: ven, te enviaré, te voy a enviar a Egipto. Siguiente, por favor. Bueno, versículo 35 dice que a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este es al que envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le aparecía en la zarza. Y esto tenía que ver precisamente con ellos que rechazaban al Señor Jesús, a ese que ellos habían rechazado. En un principio, a ese había escogido Dios. Siempre a veces, ¿verdad?, podemos en un momento dado los seres humanos rechazar a alguien por su condición, por lo que en un momento dado nosotros pudiéramos pensar. Si a veces tristemente entramos en el comparativo, y entonces toda la oportunidad de poder ver cómo precisamente de lo que la gente dice que no es, Dios lo llama para hacerlo. Y aún de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Siguiente, por favor, versículo 37. Bueno, este es de Moisés. Les empieza a decir: el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré. El profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Y esta lo dice para que precisamente, otra vez hablando del Señor Jesús, se viera. Vamos a Deuteronomio y en sus Biblias, porque este es un punto importante. Estaban preguntando acerca de profecía algunos, no muchos. Por aquí tenemos toda la oportunidad de poder ver Deuteronomio 18. Y vamos a leerlo de ahí hasta el fin. Bueno, lo vamos a ir meditando de ahí hasta el final. ¿Ya lo tienen? Vamos viéndolo.
Esto es lo que tiene que ver con profecía. Cuando alguien declara profecía de parte de Dios, este es un punto muy interesante y muy importante. Dije, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará, perdón, el Señor tu Dios, a Él oiréis. Y conforme a todo lo que pedisteis, el Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Nosotros, cuando leemos la historia, podemos ver que el pueblo se había extraviado, que más adelante lo va a reiterar, y entonces, pues, tienen temor de que Dios hable con ellos y fuego, dice, los destruya. Y entonces piden que sea alguien que hable. Bueno, entonces se pronuncia esta profecía. 17, y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú te pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Esta es parte importante de lo que tenía que ver con esto, con el punto de lo que había dicho el Señor, 15 y 18. Pero me llama la atención el 19, para que podamos tomarlo en cuenta. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra del Señor? No ha hablado. Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que ¿qué? Que el Señor no ha hablado. Esto es muy importante. Si alguien que profetizó algo y le dijo algo a alguien y no se cumple, ese no es profeta ni fue palabra de Dios. Ese es un falso profeta. Ese es alguien que busca simplemente sobresalir. Dice, con presunción hablado, el tal profeta, no tengan temor de él. Este es un punto entre los otros importantes, porque cuando la profecía se vuelve, en cuanto más a lo personal, bueno, ya hay un tiempo exacto en que dice que va a suceder. A mí me llama la atención algunas cosas que profetizan algunos y que precisamente pues son simplemente vagos en ese sentido, pero usan el sentido común y hablan en el nombre del Señor, diciendo que son en el nombre del Señor, lo están diciendo, y que es la palabra de Dios lo que ellos están diciendo. La palabra de Dios nos la ha escrito, nos las ha dado, y precisamente ahí es donde radica nuestra certeza y nuestra fe de esa palabra de Dios. Siempre que un profeta hable, qué bueno que nos regalaron unas libretitas en estos días. Apunten lo que alguien ha dicho que va a suceder. Y si sucede lo contrario, el tal profeta es falso. Si sucede todo lo contrario a lo que él dijo, porque además se cumple todo, desde la primera hasta la última parte. No partes sí y partes no.
porque es Dios. Entonces esto es interesante y es importante. Por ello hay que considerar siempre la palabra en ese sentido. Porque hoy y en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas que hablarán en el nombre del Señor. Y muchas falsas doctrinas, entre comillas, nuevas, porque la mayoría cuando uno busca en la Escritura, encuentra que ya han sucedido y ya se han dado. Y es el libro de los Hechos el que nos está dando la oportunidad de poder conocer precisamente todos estos grupos, todas estas situaciones que de alguna manera se van presentando. Cosas que de alguna manera suceden en la iglesia. Me llamaba la atención cuando hablaban de que cuando creció la congregación, pues de alguna manera crecieron grandemente y entonces empezó a haber murmuración. Y empezaron a decir entre ellos los griegos, los helenistas, que sus vidas eran mal atendidas. Esa es una característica cuando la iglesia crece, crecen también los problemas, crecen las situaciones en cuanto a número. Es normal, son personas, están en proceso de. Entonces, cuando uno piensa que una iglesia va a ser más grande, pero que va a tener menos problemas, no es cierto. A mayor situación de número, pues mayor consecuencia también en cuanto a situaciones también contrarias en cuanto al aspecto de pruebas y de situaciones que se viven dentro de la iglesia. Muy bien, versículo 38. Y sigue diciendo, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, ahí con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres que recibió palabras de vida para darnos. Sí, la palabra que el Señor pronuncia, la palabra que de hecho está hablando Esteban, que el Señor ha dicho, son palabras de vida, el Señor lo había dicho. Palabras que precisamente alimentan. Por ahí tenemos esa, ya en el desierto, esta palabra hecha una realidad. Entre ellas el pan, el agua y diferentes aspectos. Sí. Como es también la carne, ¿no? Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Esto es importante para nuestra vida, de esa palabra que alimenta. No alimenta ilusiones, alimenta el alma, el espíritu, nos permite madurar, crecer. Muchos, decía que es una doctrina ya muy antigua, piensan que al venir a Cristo se acabaron los problemas. Todo va a ser gozo, todo va a ser alegría. Y nosotros vemos que no necesariamente es así, ni lo uno ni lo otro. Pero lo cierto es que también habrá situaciones que enfrentar, situaciones que madurar. Y la prueba es Esteban, que al final vamos a poder ver. Que Esteban, lleno del Espíritu Santo, él puede ver, él puede conocer que su final ya terminó. Ha durado muy poco el tiempo de su ministerio, del tiempo en que fue levantado al tiempo en que va a ser asesinado. Muy poco tiempo. Pablo expresa en varias de las cartas, y en una especialmente, dice: yo preso en el Señor. Él admite que después de haber estado tantas veces en la cárcel por causa de Cristo, él es un preso de Cristo. Ha vivido golpes, ha vivido situaciones, pero él reconoce y sabe que esto es parte del privilegio que Dios le ha dado de poder padecer por causa del Señor.
Y entonces muchos siervos del Señor son así. Para eso los llamó el Señor, para padecer. Así que si alguno piensa que el ministerio es solamente puro gozar y puro sentir, no saben lo que piden. Y dos, cuando Dios nos llama, pues solamente Él sabe. ¿Sí? Pablo va a estar ante reyes, ante gobernantes. ¿Pero en calidad de qué? En calidad de preso. Ahí en Roma va a compartir esa palabra. A gentes, a funcionarios, a muchos. ¿Por qué? Porque precisamente por aquí también va a aparecer al final Pablo, por eso lo menciono. Siguiente, por favor. Y sigue diciendo Esteban, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Reconocían, habían visto las plagas, habían visto los milagros, habían visto todo lo que Dios había hecho, pero ellos pues seguían en lo propio, seguían así como cambiaban. Hoy estaban danzando para el Señor y la siguiente etapa estaban danzando para el becerro de oro, como más adelante lo vamos a poder ver y así lo expresa Esteban. Sí, no, era simplemente un momento de éxtasis, de alegría, pero no había realmente en ellos una certeza ni una convicción del propósito de Dios, y menos de que Moisés y la palabra que él les había y les hablaba venía de parte de Dios. Ellos van a perecer, todos los que salen van a perecer en el desierto. Toda esa generación va a morir ahí por incrédulos. Muchos van a quedar postrados. Escucharon, tuvieron la bendición, tuvieron la oportunidad de ver, pero simplemente, como dice Hebreos otra vez, no lo aprovecharon. Bueno, desecharon y en sus corazones ¿qué? Se volvieron a Egipto. Añoraban, decían ellos, las ollas de carne, añoraban, su corazón estaba ahí. Cuando estaban allí y sufrían, gemieron, lamentaron, pero Dios los conocía y Dios sabía. Pero Dios había prometido y conocía en su propósito que era el tiempo de sacarlos 400 años después de haber entrado. Bueno, sus corazones simplemente se volvieron a Egipto. Así pasa con muchos cristianos. Así pasa con muchos cristianos. Tienen la oportunidad de conocer. Tienen la oportunidad de ser libres. Tienen la oportunidad de vivir milagros. De ser parte de esos milagros. De ser uno de esos milagros. Pero su corazón sigue en Egipto. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: Primera carta de Juan 2:15. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Voy para allá. Dice el Señor en su palabra, hablando Juan: no améis al mundo. ¿Cómo sabemos que no amamos al mundo? Bueno, pues dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo sabemos que ya no amamos al mundo? Pues cuando ya no nos interesa, cuando
El número uno en nuestro corazón es Dios, no es nuestra esposa, no son nuestros hijos. Nuestra esposa sin duda pudiera ser el número dos, pero el primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿sí? Con toda tu mente, al Señor. Ya no buscamos ni gloria ni anhelo. Cuando alguien da gloria, cuando alguien la recibe y no es Dios, ¿qué le debe Dios a alguien? Nada, ya la recibió. Toda la honra y toda la gloria son para nuestro Dios. Y entonces siempre nosotros debemos permanecer y estar a bajo perfil. Es muy bueno, es sano que nosotros sigamos menguando y Él siga creciendo para que su nombre sea glorificado. Sigo leyendo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a decir cuáles son los deseos de la carne, todo aquello que nos agrada, no solamente aspectos pecaminosos, sino todo aquello que nos hace feliz, todo aquello que nos gusta, podría ser hasta a veces la comida, ¿verdad? Que algunos viven para comer, los deseos de los ojos, anhelamos, queremos, ¿sí? Y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Todo eso viene del mundo. Y todo lo que es del mundo perecerá. Es finito, no dura. ¿Cuánto tiempo le dura a un atleta una medalla de oro? ¿20 años? ¿Su gloria? ¿40 años? ¿100 años? ¿Cuánto tiempo? Versículo 17. Algo que es cierto, y el mundo pasa y sus deseos. Todo esto pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Por eso es importante que no amemos al mundo como estas gentes, sino volvamos nuestro corazón a tener los mismos deseos del mundo, las mismas cosas de los anhelos del mundo, sino decir, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que quieras. Lo que quieras, seguro, sí. Lo mismo da la cuchara de los frijoles que la cuchara de oro para príncipes y reyes. Tú eres el artífice, tú eres el alfarero, tú eres el que decide que cada quien tenga un propósito. Y en ese propósito vamos a encontrar ese disfrute, ese gozo. El Señor decía, mi comida, ¿verdad? Es hacer la voluntad del Padre. Eso me agrada, eso me alimenta, eso me llena. Siguiente, por favor, versículo 40. Sigue diciendo Esteban. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sí, así fue. Todo lo que vieron, todo lo que experimentaron, cuando Moisés fue y subió al monte para recibir de parte de Dios la palabra, el mandamiento, simplemente ellos desesperaron y comenzaron a hacer. No dejaron que Dios hiciera, sino comenzaron a hacer. Y entonces hicieron dioses.
Porque además, ¿quién sabe? ¿Qué tal si ya no regresa? ¿Qué tal si ya se murió? ¿Qué tal si no está después de haber visto todo esto? ¿Qué tal si no resucita? ¿Qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si vive engañado? No sabemos. No sabemos si esto haya sido cierto, si esto le haya acontecido. No sabemos si esto es verdad. Versículo 41. Siguiente, por favor. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Sí, siempre el ser humano de alguna manera, cuando pierde de vista a Dios y pierde de vista la fe, necesita algo palpable, algo que sienta, algo que pueda tener para decir que es cierto. Aún Tomás decía, ¿no? Si no toco, si no meto mis dedos, no creo. Salmo 115, todo él, pero aquí nomás tengo del versículo 3 en adelante, ustedes lo tienen también ahí en pantalla o en su Biblia. Nuestro Dios dice, no a nosotros, sino a tu nombre, damos gloria. ¿Por qué habrá de decir la gente, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Amén. No los veo muy seguros, pero creo que sí, amén. Todo lo que Él ha querido, se ha hecho. Y los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, como es el caso del becerro, obra de manos de hombres. Todo lo que es hecho de obra de manos de hombres, pues tiene boca, mas no hablan. Tienen ojos, pero ¿qué? No ven. Nuestro Dios oye, nuestro Dios ve. Orejas tiene, mas no oyes. No oyen, perdón. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. ¿Quiénes son semejantes a ellos? Dice, semejantes a ellos son los que los hacen. Igual. Y cualquiera que confía en ellos. ¿En quién confiamos, hermanos? ¿En quién confiamos? ¿De veras? ¿De veras confiamos en Dios? No, yo confío en Dios y sé que Él va a hacer. Y a las primeras de cambio ya estamos metiendo las manos. No, yo sé que Dios va a tratar, yo sé que Dios. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? A veces. Versículo 42, ya estoy terminando, no se preocupen. Y ya no nos vemos hasta febrero. Me voy de vacaciones. Y entonces dice 42, versículo 42, la primera parte. Y Dios se apartó. ¿Qué pasa cuando seguimos necios en nuestro corazón y queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera? Pues Dios nos deja. ¿Quieres? Ándale. Nomás después no digas, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué a mí? Y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos. Sí, a todo ídolo se le inclinan. Como está escrito en el libro de los profetas. Dice, no os volváis a los encantadores. Ahí está de Levítico 19, 31 y 26, vamos a ver. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis.
contaminándoos con ellos. Yo, el Señor vuestro Dios. Es triste ver cómo muchos cristianos terminan yendo a buscar al brujo, al mago, al horóscopo, al sortílego. Y esto creo que ustedes y yo lo hemos visto en muchos hermanos y hermanas, tristemente, que después de haber caminado, andan ahí. Bueno, yo no creo en eso, pero, ¿verdad? Por si las dudas traigo mi patita de conejo, sin darse cuenta que el pobre conejo perdió los 4. 26, Levítico. Le iba a decir que lo leyera, pero normalmente cuando lo lee le piden a alguien que lea de allá. En la transmisión no lo oye nadie. Lo bueno es que a veces lo ponen. Ya cuando lo ponen ya es ganancia. 26 de Levítico. Porque el dueño de la tablet es lento. Es la generación pasada. Y la persona que atendiese a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré, de entre su pueblo. Santificados pues, sigue diciendo. Muy bien, entonces, si estamos en nuestras necesidades, Dios nos deja detrás de nuestro ídolo o el deseo, nuestra búsqueda, cualquiera que él sea, el que nosotros ahí hayamos determinado. Por último, 42b, última diapositiva. Y entonces empieza a hablar de otro aspecto que también es importante y que ahí ellos decían que él hablaba en contra del templo, como en el caso de Jesús. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y entonces nos va a hablar de algo muy interesante, algo que nos cuesta mucho trabajo a muchos todavía entender o poder comprender o aceptar, que va a tener que ver con el santuario, con el tabernáculo y después con el templo. Y aún hoy nos cuesta trabajo. De ubicar este santo templo, tanto así que la gente lo sigue buscando y sigue buscando el arca y sigue buscando el templo como si fuera lo más importante dentro de Jerusalén. Gracias a Dios porque nosotros conocemos y sabemos dónde está el verdadero templo hoy de Dios en la tierra. Lo conocemos y lo conocemos muy bien, y esa es una bendición cuando lo podemos entender y aprovechar así. Y entonces de eso nos hablarán la siguiente semana y tendremos oportunidad de empezar a ver por ahí algunos aspectos de ahí. Y podremos ver esta parte tan esencial y tan importante dentro de la vida de nosotros como creyentes, dentro de la vida de cada cristiano, que si tuviera ese conocimiento un poco más profundo de esto, sin duda tendríamos mayor crecimiento y mejor cuidado de nuestras vidas. Amén. Bueno, no digan amén porque a lo mejor ni dice, bueno, yo digo que dijo que sí. Gracias a Dios por ello. Ya veremos la próxima semana que va a hablar de algo muy interesante. Porque estos hombres religiosos pues siguen buscando su santo templo del tiempo de Esteban. Y hoy decía que mucha gente lo sigue haciendo. Llegará el tiempo en que dice el Señor,
pues que no, ya no habrá, ¿verdad? Ya no habrá dónde convocarnos, ya no habrá dónde congregarnos, ya no habrá más. Cada uno tendremos la oportunidad, si es que así lo define el Señor, ¿no? Pues de poder vivir nuestra comunión y nuestra situación solos, ya no como congregación unida o junta en un lugar, una asamblea. Gracias a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Sin duda tu palabra es maravillosa, es hermosa. Ayúdanos, Señor, para entender y poder obedecer tu palabra, más allá de preceptos y mandamientos de hombres, el poder conocer esa palabra que nos hace libres, esa palabra que nos da, Señor, esa seguridad, esa palabra que quita todo temor de nuestras vidas, no por momentos, sino siempre, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo con cada uno de tus hijos, de tus hijas, con cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por todo ello. Y te rogamos que sigas haciendo, Señor, tu obra perfecta en nosotros, para cumplir aquel propósito para el cual tú nos has llamado, para cumplir ese propósito, Señor, y poder serte fieles hasta el final. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de reunirnos todavía y también de, pues, habernos reunido el domingo, ¿verdad? Y habernos gozado en el Señor, viéndonos unos a otros y teniendo, pues, esa maravillosa comunión. Perdón porque todavía ando con la garganta un poco cerradona, pero gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque el Señor sigue haciendo su obra perfecta en cada uno de nuestros hermanos de Maranata, de Monte Sinaí y algún otro hermano que vimos, ¿verdad? El pastor por ahí Adolfo, su familia, la pastora Jocabet. Sin duda fue toda una bendición verlos después de, pues casi a la pastora Jocabet, no sé, pastor Armando, como 35 años, 30, más o menos, poquito más, 30 años, ¿verdad? Como 30, 35 años, que fue nuestra pastora. Entonces, gracias a Dios, porque ahí como la ven es joven, pero ya tiene más de 40 años de servicio en el pastorado, las que ha vivido. Gracias a Dios por su vida. Muy bien, gracias a Dios, hermanos, también por todo ello. Y recuerden, el segundo domingo de diciembre se va a recoger el bote misionero para poderlo enviar antes de fin de año, ¿verdad? Así que por ahí ya los que ya lo tengan preparado, los que no, ya vayanlo preparando. Segundo domingo de diciembre, perdón. Ya me fui hasta el otro año. De diciembre, ¿verdad? Amén. Muy bien. Entonces preparamos nuestro bote para ese día, para poderlo traer delante del Señor y dar gracias a Dios. Y poder apoyar a nuestra hermana que está por allá, trabajando también para el Señor. Sin duda no es fácil tampoco. A veces hay, pues no creo que mucho, pero a veces hay, y a veces pues simplemente no hay. Y entonces es interesante cómo se manifiesta el Señor, sobre todo con todos los que están ahí alrededor, nuestros hermanos en África. Muy bien, gracias a Dios. Puestos de pie, vamos a implorar la bendición del Señor. De esta manera estaremos terminando nuestro servicio y nos saludamos al final en el Señor. Padre Santo y bueno, gracias te damos por este servicio, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por mis hermanos que están, Señor, en línea, viendo este servicio y participando. Señor, te rogamos que la bendición tuya, la bendición de nuestro Señor Jesús y la bendición de tu Espíritu Santo siga siendo con cada uno hoy y siempre. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Si Dios permite, nos vemos el domingo.